Bienvenidos a la programación estructurada a cargo del profesor ingeniero Rodrigo Ferrari. Mi nombre es Patricia Feliciano, soy estudiante de la carrera de licenciatura en matemáticas. Mi presentación se trata acerca de las matrices en programación. ¿Y qué son? Una matriz en programación o array bidimensional, porque la vamos a trabajar en dos dimensiones, es una colección de elementos organizados en filas y columnas, lo que permite almacenar y manipular datos en una estructura en forma de tabla. Las matrices se escriben de la siguiente manera. Primero van las filas y luego las columnas. Para recorrer una matriz se utiliza un ciclo for anidado, es decir, que el primer ciclo for recorre los elementos de la fila, con el índice i, y el segundo ciclo for recorre los elementos de la columna j, es decir, con el índice j. Lo que vamos a realizar a continuación es un ejercicio de aplicación, es decir, con resolución paso a paso, donde vamos a aplicar y operar con matrices. Muy bien, acá tenemos nuestro ejercicio, donde nos dice que una fábrica tiene 10 empleados y 4 turnos de 6 horas, en la que los empleados trabajan en forma indistinta. Y al final de cada mes, cada empleado entrega una planilla con los siguientes datos ya cargados: el número de empleado, el turno trabajado, la cantidad de horas trabajadas. Y el ejercicio nos pide que en memoria debemos cargar previamente el nombre del empleado y el valor hora. Muy bien, y luego nos pide calcular 7 puntos, que es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, lo primero que hacemos en el ejercicio es incluir como biblioteca string, que es la cadena de caracteres, y la segunda que vamos a incluir es manip, que es una biblioteca donde se encuentran ciertas funciones que vamos a usar. Luego estamos utilizando el using namespace std, que significa que informa al compilador de que si algún identificador no está declarado, entonces debe buscarlo en el espacio de nombres std, es decir, en el estándar. Lo siguiente que estamos haciendo es grabar en memoria las constantes que luego vamos a utilizar en el resto del ejercicio. Y es lo que nos pedía en el primer punto, es decir, el número de empleado, el turno de 6 horas y el valor hora. Lo siguiente que vamos a realizar es declarar una estructura con el nombre de empleado. Y dentro de una estructura lo que hacemos es declarar las variables que luego vamos a utilizar en el desarrollo del código, es decir, que permite una mejor organización. Muy bien, ahora nos metemos de lleno en nuestro código. Lo primero que vamos a hacer es declarar nuestra cadena de caracteres con el nombre de nombres empleados y lo vamos a asociar al vector fila. Ahí lo que vamos a hacer es anotar los nombres de los 10 empleados que corresponden a la nómina. Lo siguiente que vamos a hacer es declarar nuestra variable entera, horas trabajo, y va a estar asociada a nuestra matriz, donde tenemos el vector fila de números empleados y el vector columna, donde tenemos el turno de 6 horas. Y a eso lo que vamos a hacer es asociar a cada empleado con la cantidad de horas trabajadas en cada turno. Luego vamos a iniciar vamos a tomar de nuestra estructura empleado y a eso lo vamos a asociar a empleados con la lista de los nombres de los empleados. Muy bien, ahora vamos a iniciar con el primer punto. Y en el primer punto lo que nos pedían era calcular la cantidad de horas trabajadas por empleado. Para ello lo que vamos a hacer es iniciar un ciclo for que va a recorrer las filas, es decir, que tenemos el índice i declarado entero, que va a iniciar en el 0, que debe ser menor al vector fila y que luego tiene que sumarlo de 1 en 1. Una vez que hacemos eso, lo que vamos a hacer es tomar nuestra lista de empleados con el índice i, la vamos a multiplicar por nombre y luego lo vamos a igualar a nombres de empleados con nuestro índice i, es decir, con nuestro índice que va a iniciar en el 0 y va a ir escalando. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar esa lista de empleados y luego lo vamos a multiplicar por horas totales y eso lo vamos a igualar a 0. Y lo que vamos a hacer es que va a contar cada una de las horas totales que trabajó cada uno de los empleados. Luego, lo que vamos a hacer es utilizar un ciclo for que nos va a permitir recorrer las columnas. Entonces, vamos a iniciar con el índice j declarado como número entero que va a iniciar en 0,
que esa J tiene que ser menor a la columna donde tenemos todas las horas, todos los turnos, y debe ir sumando de uno en uno. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es tomar esa lista de empleados y, con el índice I, lo vamos a multiplicar por las horas por turno que corresponden al índice J, es decir, a las columnas, y eso lo vamos a igualar a la matriz de horas trabajo, donde vamos a tener asociado el nombre del empleado con cada hora en cada turno. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar ese empleado I, con el índice I, lo vamos a multiplicar por las horas totales y en este caso vamos a utilizar un acumulador. Es decir, que le pedimos al programa o al código que sume, que vaya acumulando las sumas respecto de las horas trabajo, es decir, de nuestra matriz. Muy bien, acá estamos estableciendo el acumulador. Y luego le vamos a pedir al programa que nos muestre la lista de los nombres y con cada uno de sus sueldos correspondientes. Lo siguiente que vamos a hacer es el segundo punto, donde nos pedía calcular el total de horas trabajadas por empleado por turno. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar primero un ciclo for, donde vamos a recorrer las filas con ese índice I declarado entero, que comience en 0, que sea menor a nuestro vector fila y que luego lo sume de uno en uno. Lo siguiente que le vamos a pedir es que imprima por pantalla a la lista de los empleados I, el índice I, multiplicado por el nombre, es decir, que nos despliegue la lista de cada uno de los empleados. Luego, lo que vamos a hacer es recorrer las columnas y para ello vamos a utilizar el segundo ciclo for. Es decir, que vamos a utilizar al índice J declarado entero, que va a iniciar en el 0, que luego ese debe ser menor a nuestro vector columna y que luego lo sume de uno en uno. Luego lo que le vamos a pedir es que imprima por pantalla el turno. Luego lo que hacemos es iniciarlo en J más 1, es decir, lo que nosotros queremos es que esté igualado en la lista. Y luego, por último, la variable que nosotros pedíamos, que es empleados por horas por turno. Muy bien, ahora pasamos al tercer punto, donde nos pide calcular el total de horas trabajadas en cada turno o por turno. Para esto, lo primero que vamos a hacer es declarar una variable entera a la que vamos a llamar total horas por turno y eso va a estar asociado a nuestro vector columna. Y eso lo vamos a igualar a 0. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar el ciclo for anidado, es decir, el primer ciclo, en este caso, va a recorrer las columnas y luego va a recorrer las filas. Y una vez que tiene todo ese recorrido, lo que le vamos a pedir es que tome total horas por turno con el índice de la columna, es decir, el J, y luego las acumule en la matriz horas trabajo. Es decir, en nuestra matriz con el índice I y con el índice J. Por último, le vamos a pedir que nos imprima por pantalla el turno, de nuevo con el J más 1, porque queremos que esté igualado, y por último la variable que nosotros le estábamos pidiendo, que es el total horas por turno. Muy bien, continuamos con el siguiente punto que tenemos para resolver, que es el empleado con menos horas en el primer turno. Para esto lo que vamos a hacer es declarar una variable entera, que la vamos a llamar min horas turno 1, y eso lo vamos a igualar a la matriz de horas trabajo y lo vamos a inicializar en 0. Lo siguiente que vamos a hacer es declarar una cadena de caracteres llamada empleados menos turno 1 y eso lo vamos a igualar a los nombres empleados, o sea, al vector fila inicializado en 0. Luego lo que vamos a hacer es iniciar un ciclo for
donde vamos a declarar al índice I de forma entera y le vamos a pedir que inicie en 1. Luego vamos a decir que ese índice I tiene que ser menor al vector fila y luego que lo sume de 1 en 1. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar el condicional if. ¿Y por qué vamos a usar el if? Porque nosotros necesitamos que se establezca la condición de que si las horas trabajo inicializado con el índice I en el vector fila y 0 en el vector columna, tiene que ser menor al mínimo o al min de horas turno 1. Si eso se cumple, entonces el min de horas turno 1 debe ser igual a las horas trabajo, es decir, a la matriz, con el índice I y con el vector columna inicializado en 0. Lo siguiente que vamos a hacer es empleados menos turno 1 y lo vamos a igualar a los nombres de empleados. Por último, le vamos a pedir que imprima por pantalla el empleado que trabajó menos en el turno 1 y luego vamos a utilizar la variable declarada. El siguiente punto que vamos a resolver es el sueldo de cada empleado. Para esto le vamos a pedir que imprima por pantalla el sueldo de cada empleado. Vamos a iniciar un ciclo for para recorrer las filas y luego lo que vamos a hacer es tomar el vector empleados I, lo vamos a multiplicar por el sueldo y eso lo vamos a igualar a empleados I con el índice I por las horas totales por el valor hora que establecimos en nuestra constante. Luego lo que vamos a decir es que imprima por pantalla la lista de los empleados con cada uno de sus sueldos. El siguiente punto que vamos a resolver es buscar al empleado con mayor sueldo. Para esto, lo que vamos a hacer es declarar la variable de caracteres empleado y eso lo vamos a asociar a empleados más cobra y lo vamos a igualar a una fijación de la variable empleados y lo vamos a inicializar en 0. Para esto lo que vamos a utilizar es un ciclo for que recorra las filas. En este caso lo que vamos a hacer es que el índice I declarada variable entera lo vamos a igualar a 1, lo vamos a pedir que sea menor al vector fila y que luego lo sume de 1 en 1. Y vamos a utilizar nuevamente un condicional donde vamos a decir que si el empleado con el sueldo es mayor al empleado que más cobra, entonces coloque el sueldo. Luego lo que vamos a hacer es asociar al empleado más cobra y vamos a tomar la variable que nosotros habíamos establecido en memoria con empleados. Por último, le vamos a pedir que imprima por pantalla el empleado que más cobra es y tomar la variable que nosotros habíamos utilizado. El siguiente punto que vamos a resolver es el promedio de horas trabajadas por empleado. Muy bien, entonces declaramos nuestra variable entera que se va a llamar total horas y eso lo vamos a igualar a 0. Vamos a utilizar un ciclo for que va a recorrer las filas y le vamos a pedir que utilice un acumulador del total horas trabajadas, y eso lo acumule en la lista de empleados por las horas totales. Luego vamos a declarar la variable double y lo vamos a asociar a promedios horas por empleado y eso lo vamos a igualar al total horas dividido la cantidad de empleados. Por último, le vamos a pedir que imprima por pantalla el promedio de horas trabajadas por empleado. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es ejecutar y compilar nuestro programa. Entonces acá tenemos el resultado donde vamos a ver cada uno de los puntos resueltos. El total de horas trabajadas por cada empleado, el total de horas trabajadas por cada empleado por cada turno. Luego vamos a ver el total de horas trabajadas en cada turno, el empleado que menos cobró, el sueldo de cada uno de los empleados, el empleado, el promedio de horas trabajadas por empleado y con esto finalizamos nuestro programa. Espero que les haya gustado. Saludos.